Buenas noches para todos. Debo comenzar manifestando mi complacencia por la preocupación de los jóvenes dirigentes de Acción Democrática en las parroquias caraqueñas al solicitarme colaboración para esta sesión de trabajo en la cual analizaremos pormenores de interés nacional relacionados con el acto trascendental de la nacionalización del hierro en nuestro país. Creo con toda sinceridad que no se magnifican los hechos cuando decimos que la nacionalización del hierro en Venezuela es el primer gran paso efectivo en la práctica de un nacionalismo auténtico que ha comenzado a regir en nuestro país. Porque hace mucho tiempo en Venezuela hemos venido hablando en términos especulativos acerca del sentimiento nacionalista que nos asiste y a manera de una proyección de tipo eminentemente retórico hemos insistido en hacer presente un nacionalismo que es ahora, con este paso de la nacionalización del hierro, cuando efectivamente se plasma en una realidad que podemos defender con sano orgullo y con la frente en alto, porque significa el ejercicio de nuestra soberanía y el aseguramiento de la vía cierta para hacer de Venezuela un país auténticamente independiente, tanto desde el punto de vista político como económico. Si recordamos la importancia estratégica del material del hierro en todos los países del orbe, y si recordamos también que el hierro marca en la historia el paso de avance más firme que hubiese podido dar el ser humano para vencer obstáculos propios de la falta de dominio del hombre sobre la naturaleza, tenemos que concluir aceptando que la nacionalización del hierro en Venezuela es un paso, además de revolucionario, superador de situaciones históricas que nos mantuvieron atados durante muchos decenios a una tradición política que bien podemos calificar de inconveniente atraso. Cuando en el mes de marzo de 1974 tomó posesión de la presidencia de la República nuestro actual jefe de Estado, Carlos Andrés Pérez, le habló al país en términos de crudeza política. Advirtió para todos
que se imponía la necesidad de aplicar modificaciones estructurales en los esquemas económicos de la nación como paso imprescindible para asegurar otras transformaciones referidas a los esquemas políticos y sociales. Al expresarse así nuestro presidente de la República, se mostraba incorporado a una tesis de filosofía política conforme a la cual se reconoce que todo programa político, toda acción política, todo ejercicio de gobierno, toda actividad relacionada con la conducción de las colectividades políticamente organizadas responden a una infraestructura económica que es determinante en la proyección de todas esas otras actividades. Y nos hacía ver el presidente, al presentarse así ante la opinión del país, que estaba como está deslastrado de todo prejuicio político que lleva todavía a muchas personas a pretender tesis desconocedoras de la fundamentación económica de toda actividad política y gubernamental. Al decir que se imponía la modificación de los esquemas económicos, quería significar nuestro jefe de Estado que se imponía la recuperación por parte del Estado venezolano del derecho de dominio sobre sus recursos naturales y principalmente sobre esos recursos que de manera determinante influyen en la vida del país. Por supuesto, al analizarse los diferentes factores que confluyen para darle fisonomía propia al quehacer y al acontecer venezolanos, surgían dos grandes columnas a ojos vistas de toda nuestra colectividad: el petróleo y el hierro, como los dos recursos esenciales, ya no solo en la conformación de nuestra economía, sino en la proyección de sus significaciones en la vida de la totalidad de la población venezolana. En primer lugar, el petróleo, indiscutible e indefectiblemente. Y por eso el planteamiento que hacía el joven abogado René Crespo, al decir que nos hubiese gustado ver la nacionalización del petróleo marcando el primer paso de esta práctica de la autenticidad nacionalista, es un concepto que merece respeto y es una opinión que está respaldada
por una buena manera de pensar. Sin embargo, cabe la explicación de que con toda la importancia del material de hierro, por sus propias características, por el grado de exigibilidad y por su influencia en el desenvolvimiento del país, la nacionalización del petróleo no podemos verla desde el mismo ángulo como tenemos y podemos apreciar la nacionalización del hierro. Porque aunque ambos actos son significativos de ejercicio de nuestra soberanía como país libre, la nacionalización del petróleo exige el aseguramiento de medidas que de la manera más absoluta nos garanticen el no deterioro de una fuente de suministro insustituible por los momentos para el sostenimiento y el progreso de la vida económica de la nación. Mientras que el hierro, con toda su importancia estratégica, con todo su significado en la transformación de la vida moderna y con toda su importancia en cuanto a base de sustentación de la industria siderúrgica, sin duda alguna que presenta un cuadro mucho menos complicado, y por eso permitió que, deseosos como nos encontramos todos los venezolanos de comenzar a decirle al mundo que llegó a su fin el régimen de concesiones que significaba entrega de nuestra riqueza natural al capital extranjero, que se optara por la nacionalización del hierro como el primer paso en la práctica de esta autenticidad nacionalista. No se colocó en primer lugar el hierro porque no hubiese la suficiente dosis de convencimiento respecto a la nacionalización del petróleo. Todo lo contrario, porque existe una muy clara conciencia de lo que esto significa, no ya desde el punto de vista estrictamente político, sino desde el ángulo de su influencia determinante en la vida nacional, que se prefirió aplicar a esa ya decidida nacionalización del petróleo las experiencias que ya hemos comenzado a derivar de la nacionalización del hierro, sin que tampoco se pueda decir que en este caso estamos corriendo los riesgos de la aventura, porque para la nacionalización del hierro se tomaron cuidadosamente todas las previsiones y se realizaron todos los estudios con la finalidad de que ni un solo paso en falso se pudiese dar para con ello causarle alguna lesión patrimonial, por mínima que fuese,
a lo que es el interés legítimo de un pueblo que desea confiar y tiene razones sobradas hoy día para confiar en la buena fe, en el tino y en la certeza de quienes lo conducen bajo la dirección de nuestro jefe de Estado, Carlos Andrés Pérez. Por supuesto que cuando se actúa en política es imposible el logro de la uniformidad de criterios. Ni siquiera en los regímenes políticos que no permiten el disentimiento y que se empeñan en presentar para el consumo exterior arquetipos donde es una y única la opinión que se expresa, es posible asegurar que las mentes respondan de manera unánime a un único parecer. Entonces, encontrándonos en Venezuela bajo los auspicios de un régimen que de manera efectiva practica la democracia, admite y propicia la multiplicidad de partidos políticos y cree en el pluralismo ideológico, que al dictarse una medida de tanta importancia y de tanto contenido político como el de la nacionalización del hierro, se escuchen muchas voces, algunas que responden incluso a posiciones perfectamente comprensibles, pero respetables, porque no son sino la expresión de posiciones políticas adversas a lo que es en la actualidad la conducta del gobierno y de su equipo, y otras que, sin una fundamentación respetable, son opiniones de oportunidad que se expresan con la finalidad perfectamente comprensible de querer buscar simpatías y adhesiones cuando se sabe que colocándose del lado del gobierno, esas simpatías y esas adhesiones las absorbe el propio gobierno y su partido, y no hay entonces pequeñas participaciones para adherentes que algo consiguen cuando se van a un campo donde la diversificación permite que cada cual tome una partecita de las opiniones disidentes. Pero en todo caso, no es como para quejarse de que un tema de tanto interés no solo haya recibido el aporte de la suma de opiniones que tratan de explicar la situación y sus derivaciones desde el ángulo gubernamental, sino que también muchas otras opiniones, en este caso de oposición, mantengan vigente el interés por la nacionalización del hierro, porque con esto nos están dando la razón al reconocer tácitamente que nos estamos ocupando de los asuntos de mayor importancia para la población nacional. Se ha dicho que no ha habido nacionalización del hierro, que se trata de una farsa,
porque no es cierto que los venezolanos hayamos pasado a ser los dueños de nuestros yacimientos y de nuestro mineral de hierro en general. Esta afirmación, que carece totalmente de base cierta, debemos colocarla como factor de análisis porque no es nuestro interés empeñarnos en que se reciba como bueno cuanto podamos decir y en que se rechace por malo cuanto provenga de los demás. Tomamos la aseveración como factor de análisis y debemos entonces analizarla con toda objetividad para de allí extraer conclusiones que nos sirvan a nosotros mismos y que también le sirvan a los demás que no están en posiciones de compromiso y que sí están dispuestos a realizar siempre un balance de lo que se les dice y se les explica para de allí extraer conclusiones propias y asumir posiciones que consideren acordes con su mejor manera de pensar. ¿Qué es la nacionalización? El concepto lo podemos expresar partiendo de las enseñanzas del derecho político con auxilio de las ciencias económicas. Y por esto podemos definir la nacionalización como la sustracción de un derecho de propiedad del ámbito de los particulares para anexarlo al patrimonio nacional. Hasta estos momentos, del 1 de enero de 1975, regía en Venezuela el sistema de concesiones para la explotación del mineral de hierro. Sistema que partió desde la época del gobierno de Antonio Guzmán Blanco y que vino robusteciéndose y sosteniéndose hasta el gobierno inmediatamente anterior al que ahora rige el país, durante cuyos 5 años no hubo otorgamiento de nuevas concesiones, pero sí se adelantaron conversaciones que tendían a ese otorgamiento para la continuación de la explotación del mineral de hierro por parte de particulares hechos dueños de esa materia prima. Cuando el presidente Carlos Andrés Pérez dicta el decreto ley mediante el cual nacionaliza el hierro, anuncia que para el 31 de diciembre de 1974 se extinguen las concesiones. Y al decirlo así, establece una norma de carácter legal conforme a la cual cesa en absoluto el derecho a explotar mineral de hierro en Venezuela como una actividad propia de particulares. Es decir, se sustrae el derecho a la explotación de las minas de hierro del ámbito de los particulares
donde se encontraba y se anexa al patrimonio del Estado, que a partir del 1 de enero de 1975 es el dueño único e indiscutible de todo el material de hierro existente en Venezuela. Esto, desde el punto de vista del derecho político, indiscutiblemente es un acto de nacionalización. Y desde el punto de vista económico, igualmente lo es, porque opera un traslado de una actividad empresarial que se realizaba en el ámbito de la empresa particular para, en lo sucesivo, realizarse en el ámbito del poder público, del Estado, del gobierno, de la actividad oficial. Entonces, no es una farsa la nacionalización de nuestro hierro. Farsa es la especie que se ha querido tejer y divulgar para hacer creer a quienes se imaginan incautos que no somos capaces los venezolanos de saber entender cuándo se nos está defendiendo el patrimonio y cuándo se nos quiere engañar diciéndosenos que la defensa del patrimonio no es la que se ve en hechos concretos, sino la que otros presentan con características etéreas, pero que en todo caso lo toman para hacer oposición fingida, porque no encuentran fundamentación cierta para poder señalar defectos o vicios que hagan rechazable y vituperable el acto de nacionalización cumplido por aquellos a quienes ellos adversan. Recuperado el derecho de dominio por parte del Estado venezolano en todo lo que respecta al mineral de hierro en Venezuela, este Estado, como dueño y señor de una propiedad suya, tenía que comenzar a actuar políticamente, porque no somos una comunidad vacía donde basta con expresar algunas opiniones y sostener posiciones bajo el rótulo de principios que nada importa en cuanto puedan afectar la vida de los ciudadanos que pueblan el país. El ritmo de extracción permanente, por mucho que se hubiese podido acelerar el funcionamiento de Sidor, la acumulación de material extraída, sumado al material sucesivamente en extracción, era imposible que pudiera llegarse a procesar en su totalidad. Y esto al mismo tiempo iba a producir una situación de merma en las entradas al fisco nacional, porque cuanto produce el material de hierro en razón
del impuesto sobre la renta que hasta ahora pagaron las compañías concesionarias, se impone compensárselo mediante el manejo certero de la economía que significa el hierro. Y de no hacerse así, en lugar de operar como un factor favorable al desarrollo de nuestra economía, operaría entonces como un factor de merma y causante por consecuencia de perjuicios económicos que también significarían una mácula para un proceso de nacionalización que nosotros estamos en la obligación de preservar para que su nacimiento, su crecimiento y su culminación signifiquen para el pueblo una totalidad de pasos positivos y no uno solo dado en el vacío para con él causarle daño al patrimonio respetable de la colectividad nacional. Esto explica que con toda certeza el gobierno que dio el paso para nacionalizar el hierro tomase medidas tendientes a evitar descalabros económicos derivados de ese gran paso de afianzamiento de la soberanía nacional. Entre esas medidas estuvo la de firmar unas actas convenio con los representantes de la Iron Mines y de la Orinoco Mining, con la finalidad de establecer un trato y asegurar los términos de un comportamiento que en ningún caso significaron renuncia, entrega ni abdicación para el derecho pleno, irrevocable de propiedad del Estado venezolano sobre todo el material de hierro que se encuentre en la geografía nacional. En esos actas convenio se precisaron dos situaciones respecto a las cuales se ha tratado de especular y a cuyos planteamientos no le tememos, porque no es que nos podemos defender de los ataques que se nos hacen en relación con esas dos situaciones, sino que nos encontramos en la más absoluta capacidad de demostrar que todo cuanto se dice obedece a intereses circunstanciales, pero que no responde a vicio alguno dentro del proceso de nacionalización, que como acto jurídico es invulnerable y como acto político es merecedor de la más calificada de las respetabilidades. Se dice que mediante estas actas convenio el Estado venezolano se comprometió a una negociación durante 7 años significativa de entrega de material de hierro para las empresas que procesan en el exterior ese material y que antes lo recibieron de las compañías concesionarias, la Orinoco Mining y la Iron Mine. Si es verdad, vamos a vender material durante 7 años, pero lo vamos a vender
porque somos los dueños de ese material. Y como tales dueños, tenemos que convertirlo en fuente provisoria de beneficios para el pueblo. Si no estamos en capacidad de transformarlo, si no estamos en capacidad de utilizarlo procesándolo internamente, y si debemos extraerlo porque eso lo impone la conciencia social, el camino es el de venderlo, pero venderlo a buen precio, como se aseguró en esas actas convenios, mediante la obtención del mejor precio que pudiese cotizarse en el mercado internacional del hierro. Y vendido en términos que en ningún momento ponen a oscilar el derecho nuestro como dueños de ese material. Porque como estamos interesados en el incremento de nuestro complejo siderúrgico, y ya la evolución del Plan 4 de Sidor nos coloca en posición de multiplicar el rendimiento de esa empresa estatal y de poder decirle al país que dentro de 10 años estaremos produciendo multiplicado por 15 lo que en la actualidad es el rendimiento de Sidor. Quedó convenido que no es una obligación irrevisable la entrega del material que le vendemos a estas empresas transnacionales, sino que es un derecho que ejercemos atentos a nuestra soberanía, y que en la medida en que Sidor necesite mayor cantidad del material extraído y debamos nosotros restarlo de aquel que le hemos ofrecido en venta a nuestros compradores, en esa medida tendremos el derecho absoluto de darle preferencia a Sidor para que no se vea perjudicado en su avance ni en un solo gramo de material de hierro, que irá siempre allí, destinándose lo que sobre de la necesidad nacional para convertirlo en entradas para el fisco y en medios para atender las necesidades nacionales. También se ha censurado que como corolario de la nacionalización de nuestro hierro, las empresas que eran beneficiarias de las concesiones recibieron del Estado un pago que algunos han calificado como pago de lo indebido. Se ha dicho, argumentando en base a artificialidades, que si la Orinoco Mining y la Iron Mine renunciaron, como efectivamente lo hicieron, a las concesiones que tenían, y de acuerdo con la ley de minas, esa renuncia implica la no percepción de retribución alguna por el traspaso al Estado de todas las propiedades, equipos y anexidades pertenecientes a las concesionarias, el haber pactado en las actas con
convenio el pago de unas cantidades a ambas empresas es una traición al concepto prístino de la nacionalización y es un engaño, porque se le está hablando al pueblo en términos de soberanía y sin embargo se le está arrebatando a ese mismo pueblo una suma sustancial para regalársela a quienes no tenían derecho a recibir un solo céntimo como dueños que eran de esos equipos y de esas anexidades adscritas al ejercicio que hacían de las concesiones para explotar el material.